Si hay algo que causa mucho gozo a todo pastor que ama la iglesia del Señor, es ver una iglesia unida. Pablo les dijo a los creyentes de Filipo: si ustedes quieren completar mi gozo, en otras palabras, si ustedes me quieren ver feliz, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, ámense unos a otros y trabajen juntos en un mismo pensamiento y propósito. Mis hermanos, de verdad que es muy bueno y delicioso ver una iglesia unida. Porque donde hay unidad, donde hay armonía, dice la palabra que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Y cuántos quieren ver la bendición del Señor? ¿Cuántos quieren ver a hombres y mujeres que entreguen su vida al Señor para que les dé vida eterna? Yo creo que todos nosotros. Es una gran bendición ver a hermanos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, adorando al Señor, en un mismo sentir orando, escuchando la palabra y sobre todo practicando esa palabra que han escuchado. En Hechos 2, por ejemplo, no vayan, pero dice la palabra que los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo, y la palabra es muy enfática en decir, todos estaban unánimes juntos. Un poco más adelante, en ese mismo capítulo, dice que todos los que habían creído estaban juntos, como apiñados, así como hormigas, y tenían en común todas las cosas. En el capítulo 4 también dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sin embargo, en el capítulo 5 y 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos los dos primeros internos de la iglesia primitiva. Uno tiene que ver con un matrimonio fraudulento. ¿Quiénes son? Ananías y Zafira, quienes trataron de engañar a los apóstoles y a la congregación con la intención de conseguir un beneficio doble, conseguir parte del dinero de la propiedad que vendieron y obtener la admiración y reconocimiento de los demás. Es una gran historia esa de Ananías y Zafira. ¿En cuánto vendiste la propiedad? Pásale, Ananías. ¿Fue en tanto? ¿De verdad fue en tanto? No fue en eso. Y cayó muerto delante de los hermanos. Y los jóvenes en aquel entonces tenían el ministerio de recoger difuntos, ¿sabía? Se lo llevaron. Pasa a la esposa. Lo mismo. Los mismos jóvenes que acaban de sacar a tu marido te van a sacar a ti. Pero el otro problema que vemos en el capítulo 6 es la murmuración de los griegos contra los hebreos por no atender a las viudas. Mire, al principio todos los creyentes compartían sin reserva todo lo que tenían con los hermanos más necesitados. Pero a medida que el tiempo pasa, la espiritualidad de algunos comienza a disminuir y la relación entre hermanos ya no es la misma. Y si usted le suma que algunos cristianos son de temporada, ¿cuáles son esos cristianos? Los que andan 2 meses con todo. Andan evangelizando, orando, leyendo la palabra, andan con el fuego de Dios en el corazón. Usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? Avivado. Tengo el fuego de Dios. Qué bueno, hermano. Pero después que llegan las aflicciones, llegan las pruebas, las tentaciones, se desaparecen de la iglesia. ¿Por qué no ha sido, hermano? Tristes, desanimados. Esos son los cristianos de temporada. Pero note conmigo, la murmuración y la vanagloria se infiltraron a la iglesia, que lejos de traer unidad, bien sabemos que nos dividen como hermanos. Vaya conmigo a este libro de Filipenses 2, versículo 1.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La clave de la unidad. Mire, la intención de esta carta de Pablo, al escribirla, era agradecerles a los hermanos de Filipo esa ofrenda que le habían enviado. Y decirles también que Epafrodito se había recuperado de su enfermedad. Pero también era para exhortarlos a vivir en unidad. Es preciso decir aquí que el problema en la iglesia de Filipo era muy diferente a los problemas de otras iglesias. Por ejemplo, ellos no necesitaban una exposición detallada de lo que es el Evangelio, como sí lo necesitaban los cristianos en Roma. Tampoco estaban en un gran desorden como los hermanos en Corinto. Esos de Corinto se las gastaban, ¿verdad? Los de Corinto. Ahí en ese lugar, la gente que no conocía a Dios hasta inventaron el verbo corintiar. Vámonos a corintiar para referirse a sus pecados sexuales. Tampoco los filipenses habían abandonado el evangelio para seguir a maestros judaizantes como los que estaban en Galacia, o prestaban atención a filosofías gnósticas. El problema de la iglesia de Filipos eran los desacuerdos y las tensiones. Necesitaban recuperar el mismo espíritu que los había unido en los primeros días de la predicación del evangelio. Y aquí es importante comentar, mi hermano, que los desacuerdos y las tensiones se seguirán dando porque somos hombres falibles. Levante su mano todo aquel que se considera perfecto, hombre perfecto, mujer perfecta. Nadie lo es. No hay hermano perfecto, no hay pastor perfecto, no hay iglesia perfecta. En todo nuestro peregrinaje seguiremos tratando con personas de carne y hueso que nos fallan. Por eso nunca ponga su mirada en el hombre, hermano, nunca lo haga. Como alguien dijo, vernos allá en la eternidad con santos amados, eso será la gloria. Vernos acá con santos desconocidos, esa es otra historia. Pero gracias al Señor tenemos las instrucciones aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos corrija, para que pula nuestro carácter, para que nos transforme. Que dicho sea de paso, muchos de los problemas que tenemos tienen su causa raíz en el carácter. ¿Ha escuchado la frase, ese hombre tiene un humor de los 1000 demonios? ¿Será que está endemoniado? ¿Será que vive ahí cerca de Gadara? Para nada. Esa frase se usa para referirse a una persona con muy mal carácter. Muchos de los problemas que enfrentan los hermanos en la iglesia no son de tipo espiritual, sino de carácter. Y el Señor va a usar al hermano que está a su lado, que está a mi lado, para pulir nuestro carácter. Amén. ¿Verdad que sí? Y al estar todos en ese proceso, el Señor va a seguir tratando con mi orgullo, con mi soberbia, con mi imprudencia, con mi impaciencia, y la lista es larga. ¿O acaso no dice la palabra que hierro con hierro se aguza? Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otras versiones, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre.
Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? ¿Sí o no? Todos, ¿no? Pues necesitamos a la hermana Lima. ¿A dónde están las hermanas Limas? No, la verdad no hay aquí. O al hermano también. Para ser pulidos en nuestro carácter. Fíjese que el apóstol Pablo llegó a pastorear varias iglesias, una de ellas la iglesia que él mismo fundó en Filipos. Y Pablo como pastor conocía muy bien los problemas y las necesidades de cada iglesia. Y en estos versículos que leímos del capítulo 2, nos muestra que la iglesia en Filipos estaba siendo amenazada por una desunión. De hecho, en el capítulo 4 de esta misma carta, el apóstol hace un ruego para que dos mujeres que tuvieron diferencias sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes son esas dos mujeres? Evodia y Síntique. Yo tengo problemas con las graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, y ayúdenme, ¿cómo se dice? Síntique. Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Indudablemente, estas dos mujeres no estaban haciendo honor a sus nombres. Evodia significa buen camino y Síntique, que quiere decir afortunada. Algunos dicen inclusive que eran dos mujeres que estaban en el liderazgo. ¿Habrá problemas a veces entre siervos y líderes? ¿Diferencias, desacuerdos, tensiones? No sé, pero sin temor a equivocarme, creo que todas las iglesias por lo menos tienen una Evodia y una Síntique, ¿verdad? O un Evodio y un Síntico. O no sé, muchos, no sé. Iglesias grandes, pequeñas. Miren, en la congregación hay por lo menos dos personas que pueden estar en discordia y es posible que su conflicto personal esté afectando a otros en su entorno. Es decir, que se estén formando dos grupos en sintonía con cada una de ellas y esto resulta muy peligroso para el cuerpo de Cristo. Hermanos, en cierto sentido, todas las iglesias están expuestas a este gran peligro de la desunión. Por tal razón, el apóstol Pablo, en los versículos 3 y 4, nos da los nombres de los tres principales enemigos causantes de la desunión en la iglesia. ¿Cuáles son? Contienda, vanagloria y egoísmo. Dice la Escritura, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero no todos son malas noticias, porque también el apóstol nos da la clave para contrarrestar a estos enemigos que causan divisiones en la iglesia. La clave, mi hermano, se encuentra en la escuela de la humildad. Ahí está la clave. Pero regresemos al versículo número 1. Filipenses 2:1 dice así la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, por tanto, está conectado con los versículos previos donde el apóstol exhorta a los hermanos filipenses a estar firmes en un mismo espíritu y que luchen juntos para proclamar el evangelio, no para competir entre nosotros, no para tirarnos entre nosotros, sino para llevar el mensaje del evangelio, el evangelio de la gracia a muchos que están perdidos. Ahora, sí no es un sí condicional. La traducción más correcta de este versículo quedaría de la siguiente manera: ya que hay algún consuelo en Cristo, ya que hay algún estímulo de amor, teniendo en cuenta que hay alguna comunión del Espíritu y dado que hay algún afecto entrañable y compasión.
El apóstol aquí nos menciona la base sólida sobre la que está edificada la unidad y la armonía de la iglesia. Y utiliza un sí 5 veces que están unidos a 5 bendiciones que tenemos en Cristo. El primer sí tiene que ver con la consolación en Cristo. Dicho de otra manera, ya que hay algún consuelo en Cristo. Consolación, paraclesis. ¿Quién es el paracletos? El Espíritu Santo. Paraclesis significa llamamiento al lado de uno. Y esta palabra denota a alguien que viene a nuestro lado para ayudarnos. Todos sabemos que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él viene a nuestro lado para darnos consuelo, para ayudarnos, para darnos aliento. Todo aliento y consolación lo encontraremos únicamente en Cristo, no en el compadre, no en la cerveza, no en otros lados, en Cristo. Menos con el brujo, ¿verdad? Menos. Es en Cristo. De hecho, Pablo en la primera carta a los Corintios describe al Señor como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué gran bendición tener al Señor en los momentos más oscuros de nuestra vida, ¿verdad que sí? Tenemos esperanza en el Señor. La segunda bendición en Cristo es que en Él hay consuelo de amor. Y el amor con que nos ama Dios se expresa claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, porque ahí también tenemos versículos que hablan del amor de Dios. Que por cierto, algunos cristianos parece que enfocan únicamente en los versículos donde según ellos Dios odia al pecador. Suena bonito, ¿no? Dios odia al pecador. Está irado contra él todos los días. Suena bien. Pero resulta que tocan versículos que se encuentran en los salmos imprecatorios. Hay una gama extraordinaria de salmos, que por cierto creo que acaban de recibir una buena enseñanza del Salmo 1. Pero tenemos los salmos Jalel, salmos de alabanza, del 113 al 118. De hecho, algunos dicen que cuando el Señor partía, creo que al Getsemaní, cantó uno de sus salmos. Tenemos los salmos de acción de gracias, salmos mesiánicos como el 2 y el 22 que hablan de la figura de Cristo. Y entre toda esta gran variedad tenemos los salmos imprecatorios. ¿Qué es imprecar? Expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. No obstante, sígame, estos salmos imprecatorios se formaron bajo el régimen de la antigua ley, cuando Jesús todavía no había revelado el mandamiento del amor al prójimo, que incluye también el amor a nuestros enemigos. ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos que enseñan que Dios odia al pecador, me suenan a los Boanerges. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los queme? Tú dinos, Señor, solo porque no les dieron hospedaje. En fin, en el Antiguo Testamento también tenemos versículos que nos hablan del amor de Dios. Veamos uno, Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, vea qué palabras, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado.
Ciertamente estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel, pero el amor que se describe en este versículo también es para todos los creyentes de todos los tiempos. Mire, a partir de los atributos de Dios, que por cierto van a comenzar, creo, los adolescentes a estudiar, podemos aprender mucho acerca del gran amor de Dios. Por ejemplo, Dios, al ser eterno, significa que su amor no tuvo principio y no tiene fin. Al ser un Dios infinito, significa que su amor no tiene límites. Al ser un Dios santo, significa que su amor es limpio, que es puro. Al ser un Dios inmenso, significa que su amor no tiene fondo. De tal manera amó Dios al mundo. No tiene fondo. Se extiende como una línea que se traza en el mismo espacio y que no se detiene en ningún lado. ¡Qué gran amor de Dios! ¡Qué gran amor de Dios! Mis hermanos, es en esta clase de amor donde encontramos consuelo de amor, dijo el apóstol Pablo. Si alguna comunión en el Espíritu, la tercera bendición tiene que ver con la comunión en el Espíritu. Es por el poder del Espíritu Santo que se produce la unidad y la comunión entre los cristianos. La relación de verdadera comunión se expresa unida al amor de unos para con los otros, y ese amor que permite amar sin reservas y en entrega no procede de nosotros, sino del Espíritu Santo. Esto es importante porque si alguno no tiene el Espíritu Santo, la palabra dice que no es de Cristo. Si algún afecto entrañable en Cristo, mis hermanos, hay también afecto entrañable. Literalmente debería leerse entrañas y misericordias. La idea general es que en Cristo está la manifestación de un amor desinteresado, un amor ágape, como lo describe también la carta en los Corintios, de ese amor incomparable. Este afecto entrañable se comunica al creyente por vinculación con Cristo, por medio del Espíritu Santo. Las entrañas de misericordia es lo que Dios mostró a los pecadores perdidos. Es la expresión suprema de compasión hacia el necesitado. Esta expresión de amor se debe trasladar al creyente para que pueda vivir en él. De ahí que el Señor dijera: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Si alguna misericordia, finalmente en Cristo se encuentran las compasiones, la quinta bendición. La compasión o misericordia es lo que permite amar al miserable. Son los brazos del Padre extendidos para abrazar a los hijos pródigos. Son las manos que tocan a los leprosos, que abren los ojos a los ciegos. Hay una palabra muy interesante en el hebreo que es gesed, para misericordia. Amor constante. Desde que Adán y Eva decidieron voluntariamente desobedecer al Señor, desde ahí vemos el amor constante de Dios hasta el final, como esa línea que se traza a través del espacio que llega al Apocalipsis y todavía le permite a algunos ahí a que se arrepientan. Por eso levanta 2 testigos, ¿no?, para predicar el Evangelio. Es realmente asombroso el amor de Dios. Con todo esto el apóstol lo que está haciendo es preparar el terreno para la exhortación que va a dar con el fin de que haya en ellos mismos el sentir que hubo también en Cristo. Sigamos leyendo Filipenses 2, versículo 2. Dice así este versículo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo aquí está pidiendo a todos los creyentes que se unan en un mismo pensamiento y en un mismo espíritu. Utiliza 2 veces la palabra sentir. Sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Sentir, el término griego es phroneo, pensar. Todos nosotros debemos pensar en lo mismo, en una misma cosa. Esto equivale a tener la mente de Cristo y ver las cosas como Él las ve.
porque solamente de esta manera dejaremos a un lado nuestras diferencias. Mis hermanos, sería bueno que a partir de hoy dejemos de ver las cosas a nuestra manera y comencemos a ver las cosas a la manera de Dios. Además, el apóstol Pablo utiliza la palabra mismo 3 veces y una vez utiliza la palabra unánimes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Pero ¿por qué tantas palabras que hablan de unidad en un solo versículo? ¿Sabe por qué? Porque Pablo quería formar un círculo inquebrantable de unidad, así como el anillo que tenemos de compromiso, infinito, círculo infinito. Hermanos, uno de los principales diferenciadores de la iglesia primitiva era la unidad. Ellos estaban unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, eran almas que latían juntas en sintonía con Cristo, unas con otras. Solo imagine, todos en la misma obra, en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo, en las cosas de Dios, en los negocios de mi Padre, dijo el Señor Jesús, no en los negocios de la vida. Todos bien enfocados en eso, en las cosas del Señor, sintiendo una atracción por Cristo, la misma atracción, orientados hacia los mismos objetivos e impulsados por las mismas motivaciones. ¡Wow! Mis hermanos, la unidad se manifiesta también cuando se siente una misma cosa, teniendo un objetivo común. Dicho en palabras del mismo apóstol Pablo, si me quiere acompañar a Colosenses 3:2. ¿Cómo dice este versículo? Poned la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Así algunos cristianos leen la palabra. Porque andan en las cosas del mundo. No es el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son estas cosas que están en el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Así algunos andan. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira, el sentimiento del cristiano es necesariamente celestial, porque para él, como dijo también Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo que está sentado en el trono celestial, pero con Cristo los creyentes estamos sentados también en los lugares celestiales. Por tanto, la orientación, la mira, nuestros más profundos deseos y el sentir tiene que ser el mismo. ¿Cuánto desea a Dios? ¿Cuánto ama a Dios? Me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo, dijo el profeta. No pude resistir. Cantábamos también sobre el amado. Estoy enferma de amor. Quiero ver a mi amado. Quiero que Él regrese. Todos deseamos que Él regrese. Y viene por una iglesia santa, una iglesia transformada, humilde, sencilla, que se ame a pesar de sus diferencias. Que todos nos podamos ver como superiores. Hermano, tú eres superior a mí, no hay problema. No hay problema. No pasa nada. Pablo expresó su mismo deseo de unidad entre los hermanos de Corinto. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
El contexto de este versículo nos habla de las contiendas que traían los tremendos corintios, debido a que ellos habían construido sus propios becerros de oro. Y Pablo saca la espada y se va con todo. Ahí mismo creo que en esa carta, o en la segunda, dice, ¿cómo quieren que vaya, Corintios? ¿Quieren que vaya con vara o con amor? Parece que está enojado el apóstol, pero tenía un carácter firme. El tal se ha entregado a Satanás. Quiten de entre ustedes a ese perverso. ¿Le faltó amor al apóstol? Claro que no. Y en esta misma carta de los Filipenses lo vemos como con ese corazón tierno también. Corona mía, mis hermanos, amados. Pero aquí se va con todo. Aquí vemos su lado firme. Y esto no significa que sea Pablo un hombre bipolar. No, para nada. Tenía ese momento prudente para usar la firmeza y la ternura. Aquí vemos su lado firme y muy serio para corregir a los cristianos en Corinto. Que les leo 3 versículos. 1 Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ese es mi predicador favorito, elocuente, ferviente en espíritu, traza muy bien la palabra, sí, pero fue corregida por una mujer, mejor instruido, como dice la palabra. Y yo de Cefas, yo soy de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo tuvo que poner en orden a los que causaban divisiones dentro de la iglesia. Hermano, qué desagradable es formar parte de una división dentro de la iglesia. A veces las divisiones que se causan se pueden evitar con un simple perdóname, perdón. Pero el orgullo, la soberbia, mi posición doctrinal, que ahorita vamos a ver algo de eso. Pablo les dijo a los corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sin duda que el apóstol Pablo tenía el corazón de Jesús. Él imitaba a Jesús, por eso él decía, imítenme también a mí. Nuestro Señor Jesús también rogó por la unidad de la iglesia. Y usted nunca verá al Señor en la palabra promoviendo la división de su iglesia, porque es su iglesia, no es nuestra iglesia. Todo lo contrario, el Señor antes de ir a la cruz del Calvario, oró fervientemente por la unidad de su iglesia, como lo vemos en Juan 17:11, en esa oración sacerdotal, que les leo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Y a qué se refería el Señor con estas palabras? ¿Ustedes creen que se refería al ecumenismo? Vamos a reunirnos con los mormones, con los testigos, con todos. No. Él se refería a que nosotros seamos uno en una unidad tal como solamente puede ser comparable a la de Cristo con el Padre. Usted no ve al Señor Jesús revelándose al Padre, no lo ve en contiendas, no lo ve compitiendo, uno con el Padre. El versículo 23 aquí también dice, Juan 17, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo van a conocer a Cristo? Cuando estemos perfectos en unidad. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Nunca veremos en la palabra del Señor tratando de fraccionar su propia iglesia. Si algo necesita la iglesia del Señor es alcanzar la unidad, así como Jesús y el Padre. A veces nos dividen doctrinas secundarias, y esto no es nuevo, ya tiene años. Pero vuelvo y repito, qué desagradable es formar parte de una división en la iglesia, y hasta sacamos la Biblia para justificar nuestras divisiones. Peor se ven los pastores fomentando divisiones. La realidad es que todos deberíamos estar atentos al ruego de nuestro Señor Jesús, que dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pero veamos los tres enemigos de la unidad de los creyentes que harán todo lo posible para desunir a la iglesia. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. En primer lugar tenemos la contienda o la rivalidad. Es aquello que algunos hacen motivados por oposición a otros. Son actividades que se ejercen con espíritu de partido para arrastrar a otros a formar un grupo que se opone al resto. Las contiendas son una manifestación de las obras de la carne. Pablo llamó carnales a los hermanos que andaban en contiendas. Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. No debemos olvidar que al final de la carta, en la exhortación a Evodia y Sintique, se puede apreciar que el conflicto entre ambas estaba produciendo una división entre los creyentes. Mis hermanos, la rivalidad partidista es tristemente algo común en la iglesia a lo largo del tiempo. Algunos actúan generando divisiones, desde las denominaciones hasta las doctrinales, justificando la situación como defensa de la fe. No cabe duda de que la doctrina debe de ser predicada y en cierto modo defendida, por supuesto, amén a eso. Sin embargo, no hay peor pecado que justificar lo que Dios aborrece, como es la división entre creyentes, en base a una pretendida defensa de doctrinas. Y ahí los ve en los canales, videoreacción, ¿verdad? Se puede imaginar ahí a Pedro haciéndole una videoreacción a Pablo, porque lo resistió cara a cara. Va a ver Pablo. Y así hay muchos cristianos el día de hoy, peleándose. Proverbios 6:16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, detesta, es repugnante, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, ¿y qué más? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Habrá discordia también entre los jóvenes cristianos aquí? Entre los de la alabanza, entre los siervos, entre los hermanos. Tengamos cuidado. Quien genera divisiones en la iglesia o entre hermanos está luchando contra la unidad del Espíritu y por tanto contra Dios. Mire, la palabra habla metafóricamente de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Pregunta: ¿usted se atrevería a romperle el brazo a su hermano? Qué analogía tan fuerte. Pues quienes se atreven a dividir la iglesia fracturan el cuerpo de Cristo. Mire, en el grupo de los 12, a ver, $1,000,000 para quien me diga los nombres de los apóstoles. ¿Sí se lo saben? A ver, ¿quién se lo sabe? Los 12 nombres. Tan difíciles, ¿eh? Por ahí de repente Jacobo el menor y Jacobo no sé si el mayor, Tomás el Didimo, Pedro, Andrés, etcétera, ¿no? ¿Quién más? Pero ¿sabía que tuvieron sus peleas? Querían ser
De los primeros siempre. Hasta creo que la mamá de uno, ¿no?, le dijo a Jesús: ¿cómo ves allá cuando estés en el cielo? A un ladito, porfa, no, ahí, déjalo a un ladito. Estoy parafraseando, por supuesto. ¿A quién le gustaría tener en su congregación a un celote? Un extremista que no le importaba matar a los romanos con tal de liberarse de ellos. Pescadores, que seguramente Mateo, cobrador de impuestos, a quien consideraban un traidor. Imagínense entre los 12, Jesús, ¿cómo vas a traerte a Mateo? Nos acaba de cobrar los impuestos, un traidor. Nadie se salvaba, todos le cobraban impuestos. Es un traidor, ¿cómo crees? Y bueno, no podía faltar el que sustraía de la bolsa. ¿Quién era? Judas. Judas Iscariote. Si fue capaz de robarle al Señor, de seguro también le robó las sandalias a Mateo. Por supuesto. También tuvieron sus situaciones en su iglesia, ¿verdad?, del Señor, sus 12. Pero vayamos con el segundo enemigo de la unidad, la vanagloria. Este problema nace en el deseo desordenado de la gloria personal. La ambición personal y la vanagloria son como buenas hermanitas que siempre van juntas de la mano. Vanagloria, kenodoxia en el griego, gloriarse vanamente. Hay otra palabra que me llamó la atención, kenodoxos, codiciosos de vanagloria. El salmista escribió en el Salmo 115, no vaya, porque es un salmo que el Señor ha usado para penetrar mi corazón. Dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y tu verdad. Esta palabra no en el hebreo significa nunca y nada. Nunca nosotros, nada nosotros. Pablo dijo: al único, al inmortal, al invisible, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos un aplauso al Señor, porque Él es el único que merece la gloria. Nosotros no. Nosotros somos siervos también como ustedes. Pablo les dijo a los de Corinto: ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Somos hombres como ustedes. Somos siervos, somos esclavos. Estamos para servirles. El deseo íntimo, oculto, manifestado de ser alabados, oídos y vistos de las gentes son una expresión firme de la vanagloria personal. Hay algunos que hacen las cosas con el propósito de ser vistos, de ser alabados por las gentes, pero tales ya tienen su recompensa, dijo el Señor: el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Mis hermanos, hacer las cosas para ser vistos no es piedad, sino orgullo y vanagloria que están anidados en el corazón. El obrar conforme a la piedad está orientado a la gloria de Dios. Sin embargo, el arrogante e hipócrita resta gloria a Dios en beneficio personal suyo. Estos buscan la alabanza de los hombres, por lo que procuran que sus obras se hagan bien visibles. Son aquellos que, como decía el Señor, procuran los primeros puestos, los puestos de mayor honor. La vanidad y el orgullo en ellos se hacen muy evidentes. A esos también les gusta que los llamen por sus títulos académicos. De hecho, este ya era el anhelo de los fariseos en los tiempos de Jesús. Raboni, díganme Raboni. Esto no quiere decir que no se reconozca la capacidad, el conocimiento de aquellos que enseñan la palabra. El problema está en el interés personal del que enseñan recibir la alabanza de los creyentes y ser engrandecidos por ellos. Como Herodes Antipas, no los frenó. Una multitud: este hombre habla como un Dios. Después, vestido como rey, les arengaba, dice la palabra.
y en ese momento no dio gloria a Dios y fue fulminado por el Señor. Sobre esto que mencioné, un comentarista dijo lo siguiente: es un honor para el que aprende la palabra de Dios el respetar debidamente a quien se la enseña, pero es una abominación en el que enseña el codiciar y demandar honores de parte de los que aprenden. Y el maestro que se comporta de esa manera necesita, en vez de ponerse a enseñar, aprender la primera lección, que es la humildad en la escuela de Cristo. Amén. Lamentablemente, hay un elevado número de cristianos llenos de ellos mismos, que son incapaces de controlar su mente y actuar con cordura en su valoración personal. Son quienes aman los primeros lugares en las grandes reuniones, las aperturas o cierres de las conferencias, se pelean hasta por eso. Son quienes arrogantemente discursean filosóficamente delante de los hermanos sencillos para ser aplaudidos como grandes. Suenan bien, pero están huecos, están vacíos. Son aquellos que escriben sus discursos para que la precisión de sus palabras sea absoluta, de modo que el fluir del Espíritu Santo en el mensaje se restringe por la vanagloria. Hermanos, todos tenemos que confesar nuestra miseria en cuanto a la vanagloria, por lo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude, rogarle, a apartarnos de un modo arrogante de pensar en nosotros mismos. Cristo nunca hizo milagros con la finalidad de ser reconocido. Todo lo contrario, Él huía de este prestigio que todo hombre busca fervientemente en este mundo vano. Vaya conmigo a Mateo 9:27, por favor. Dice así la palabra: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, estrictamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Si ahora va conmigo a Juan 6:14 y versículo 15. Estos versículos tienen un contexto que es la multiplicación de los panes. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Otra versión de este versículo se lee de esta manera: cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Mirad, que nadie lo sepa. Volvió a retirarse al monte él solo. Aprendamos del Maestro de maestros, que estando en su trono se despojó de su gloria y no buscaba los primeros lugares en las sinagogas, y que se fue a solas con su Padre cuando trataron de hacerlo un rey terrenal. Jesús no se impresionaba ni se dejaba seducir por las multitudes que lo querían hacer rey. Él también dijo: gloria de los hombres no recibo. Él le dio la espalda a la multitud y se fue a orar, porque Jesús estaba más interesado en estar con su Padre que escuchar los aplausos y el reconocimiento de las masas. Contiendas y vanagloria son causantes de muchas divisiones en la iglesia. Las doctrinas secundarias a veces solo son un pretexto, porque en realidad el corazón del hombre está inclinado a la rivalidad y a la vanagloria. El tercer enemigo se llama egoísmo. Por lo general, el egoísmo es una forma de construirse uno mismo y destruir a los demás. El egoísmo lleva a la perturbación, a toda obra perversa. Gracias al egoísmo, los hijos de Israel tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. El egoísmo provocó que el joven rico le diera la espalda a Jesús.
Mis hermanos, el egoísmo destruye amistades. Proverbios 18:1, en la versión Biblia al día, dice así: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. El apóstol Pablo pide que nos interesemos en los demás. El interés por los demás elimina el egoísmo y el partidismo. Y hagamos un selah aquí, una profunda reflexión de todo esto que hemos escuchado. Deje de pensar en su hermano, deje de pensar en el de afuera. Ahora echemos un vistazo a nuestras vidas, porque estos enemigos de la unidad de la iglesia pueden estar escondidos en su corazón y en mi corazón. Por eso David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Fíjate si voy por mal camino, corrige mis pasos. Dios, por favor, examíname y ve si en mí hay rivalidad, vanagloria y egoísmo. Señor, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Mis hermanos, la buena noticia es que Pablo nos da la clave para contrarrestar a estos enemigos y nos dice: antes bien, con humildad. Al cristiano se le manda a vivir en humildad. La senda de la humildad consiste en una estimación de los demás, considerándolos como superiores a uno mismo. Notemos que Pablo no dice sean humildes, pero el humilde lo considera de esa manera. Mis amigos, mis hermanos, es necesario que destronemos el yo de nuestro corazón y busquemos de manera incansable ser como nuestro Señor Jesús, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, honestamente, no sé cuál de los pasajes ilustran de mejor manera la mansedumbre y la humildad de nuestro Señor. Me resulta muy difícil, hay varios. No sé, quizá hay en el Getsemaní, prensa de olivas, donde fue prensado el Señor, con una tristeza, una agonía muy profunda. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Para aquellos que están tristes, ¿no? Deprimidos, el Señor nos entiende. Ahí en ese huerto, dice la palabra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Dios Todopoderoso, eterno, infinito, autoexistente, glorioso, aceptó la ayuda de un ángel, de una criatura angelical. Y si escogemos ese pasaje donde el Señor se forma entre los pecadores para ser bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, tú vienes a mí para que yo te bautice, ni siquiera soy digno de agacharme y desatarte tus sandalias, Señor. Yo no puedo. La palabra dice que Juan el Bautista se oponía. No me pidas eso. No me lo pidas. Hazlo, Juan. Queremos ir más adelante, en la cruz del Calvario, muriendo entre dos malhechores. Y fue contado entre los inicuos, se cumplió la profecía. Y queda aquella escena maravillosa cuando el Señor Jesús toma una toalla, un lebrillo, toma agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, lo cual entre ellos no iba a suceder. No estaban dispuestos a lavarle los pies a su hermano, no estaban. Pero el Señor Jesús lo hizo, que era una tarea de siervo, de esclavo. ¿Qué lecciones de nuestro gran maestro?
Todos estos pasajes contienen la clave para la unidad. La clave se encuentra en ser hombres humildes, dispuestos a humillarse. Porque, mis hermanos, la humildad destierra el egoísmo de nuestro corazón. La humildad rompe la vanagloria y todo deseo de ser reconocido. La humildad desintegra las contiendas. La humildad nos lleva a pedir perdón y ser perdonados. El corazón humilde no piensa en sí mismo, sino en los demás. La humildad es la clave para abrir la caja fuerte y encontrar la unidad que tanto necesitamos como creyentes. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Déselo con todo su corazón. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Recuerda al inicio lo que le dije de estos dos hermanos que se pelearon. El primero en salir era Esaú y lo jaló, ¿verdad? Jacob, peleándose ahí desde el vientre de su mamá. Engañó a su padre, ¿no? Se puso así como que pelo y todo. El suplantador. Pero al final tuvieron una reconciliación. La palabra dice que Esaú corrió, lloró y lo abrazó. Yo no sé si alguno de ustedes el Señor lo está llamando para que se reconcilie con su hermano aquí en la iglesia. Hágalo. Humíllense. Créanme que los pastores no hablamos solamente desde la teoría, ¿eh? Y el Señor lo va a bendecir, lo quiere bendecir. Pero bueno, hágalo a solas con su hermano, después puede hablar con él o con ella. Quiero que oremos, quiero que hagamos una oración, pero quiero que se tome de su mano, de su hermano que tiene al lado. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque el Señor allí envía bendición y vida eterna. Vea qué bonito se ven desde acá, cómo se ve una iglesia unida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Así con nuestra mano unida a la mano de nuestro hermano, de nuestra hermana, así queremos permanecer perfectos en unidad. Ayúdanos, Señor. Fallamos también, estamos en un proceso donde somos tratados pero tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra que tiene el poder para salvar al peor de los pecadores y para transformar nuestro corazón, nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.